Buenas tardes, una vez más para todas las personas y los hermanos de diferentes países que en esta oportunidad nos reunimos nuevamente para compartir otro tema de las enseñanzas gnósticas. En esta oportunidad queremos expresar nuestro saludo a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando desde diferentes países. Sabemos que hay personas que están escuchando desde Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, en Nueva York, Chile, Paraguay, en Brasil. Un gran saludo a todos los hermanos y misioneros gnósticos del Brasil. Para los hermanos de Uruguay, todos los numisales, especialmente queremos saludar este día a los muchachos que se encuentran trabajando en la construcción y en la cristalización del promonasterio de la Asociación Cultural Gnóstica Samer Laismi del Uruguay. Vaya para todos ustedes, felicitaciones y un gran saludo, con el anhelo de que esa obra vaya a buen puerto y cristalice para el bien de la misión que tenemos que cumplir en ese país. También queremos expresar nuestro saludo a los hermanos de España, de varias ciudades que nos están siguiendo en estas emisiones, las personas de Suiza, de Alemania, para todos los hermanos de Berlín, un gran y cariñoso saludo. También para los amigos que nos están escuchando desde Francia, en Bordeaux, Nantes y Nancy. Por supuesto, Italia, para los amigos y hermanos de Grecia, y para los que nos están escuchando desde Kuala Lumpur, Malasia. Queremos hoy iniciar nuestra emisión con un tema que tiene una real importancia en todos nosotros que somos estudiantes del esoterismo, estudiantes e investigadores del esoterismo crístico de todos los tiempos. El tema de hoy se relaciona con lo que son las escuelas de misterios, y vamos a intentar a través de esta conferencia tratar de clarificar y bajar a la parte física los aspectos que son necesarios que se presenten para que una escuela de misterios tenga una acción real en el mundo de las formas. Todos nosotros somos interesados en el estudio del esoterismo, todos nosotros somos aspirantes a ser miembros de una escuela de misterios, todos nosotros que nos interesan estas enseñanzas y este camino, tendríamos el sincero anhelo de poder participar de una auténtica escuela de misterios. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco juntos, porque al momento de terminar la exposición nos gustaría también compartir a través de preguntas y de lo que ustedes quieran plantear, para que de esa manera se establezca una especie de dinámica, un diálogo esotérico, para que no sea un monólogo y para que podamos intercambiar entre nosotros estos temas. Es entonces una gran alegría empezar a tratar este tema. Una escuela de misterios, como lo dice el título, necesita a lo menos 7 aspectos que se relacionan con los 7 rayos de la creación, que tienen una incidencia en los 7, una relación, mejor dicho, con los 7 logos, como vamos a ir analizando. Lo primero que tendríamos que ver, ¿qué entendemos nosotros por escuela de misterios? Primero, escuela o colegio es un lugar en el cual se imparten las enseñanzas que tienen que ver con el despertar de la conciencia y que tienen que ver con los misterios de la vida y de la muerte, con los misterios de la creación, con los misterios del universo. Eso como definición. La escuela tiene que ser un lugar en el mundo físico a través del cual se puede, es un vehículo para que se exprese la enseñanza. Eso como primer punto. Ya cuando vamos al término de escuela, pasamos al término colegio. El término colegio ya es más exigente,
Porque esa escuela de misterios, si se ha logrado constituir en un colegio, quiere decir que los miembros son iniciados. Entonces ya los requisitos ya son más exigentes. El primer punto que tenemos que tratar para que reconocer a una auténtica escuela de misterios, según nos instruye el venerable maestro Samael Aun Weor, presidente fundador de nuestra institución y de la escuela gnóstica en el siglo XX, el primer punto son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Para que una escuela esotérica pueda catalogarse de escuela de misterios, es necesario, como punto número 1, que contenga los 3 factores de la revolución de la conciencia. Que todos sabemos, los estudiantes del esoterismo gnóstico, se constituyen en la muerte psicológica, en la alquimia o la transmutación de las energías sexuales y en el sacrificio por los demás, factor totalmente necesario porque es el que nos da el combustible esotérico para seguir adelante en nuestro camino. Una persona que no realiza ningún servicio o sacrificio por los demás llega a un punto en que se estanca en su camino porque no tiene combustible para seguir adelante. Ya sea de una forma o de otra, nosotros necesitamos dar algún servicio hacia los demás. Este primer aspecto de las escuelas de misterios relacionado con el rollo de la luna y con el Logos Gabriel, el Logos Gabriel rige lo que es el hogar, la familia, y para que la escuela de misterios sea nuestro hogar, nuestra casa, tiene que estar construida los ladrillos, el techo, el piso de nuestra casa esotérica, la estructura, las vigas, son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, no podríamos tener una casa esotérica que va a constituirse en el mundo físico, en una escuela de misterios, si no tiene en su constitución material los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y eso lo dice el maestro Samael, lo afirman todos los maestros. Cuando una persona quiere entrar en el camino del autoconocimiento y de la autorrealización íntima del ser, necesita encontrar alguna escuela en el mundo físico que tenga estas 3 enseñanzas básicas del esoterismo crístico. Una vez que pasamos en la primera barrera y encontramos la escuela que tiene los 3 factores, se puede llamar Gnosis, se puede llamar Sufi, se puede llamar celtas, se puede llamar una escuela de los mayas, no importa, pero la escuela tiene los 3 factores. Nosotros no podemos caer en el grave error, de pensar que no solamente las escuelas de misterio son las escuelas gnósticas, porque podríamos encontrarnos con comunidades ocultas en el Asia, o comunidades de derviches, o comunidades de algunos lamas tibetanos que no ostentan el nombre de escuela gnóstica, pero cumplen con los 7 aspectos que hoy vamos a hablar. Entonces se estarían constituyendo en una escuela de misterios. Es verdad que la Venerable Logia Blanca manda en este siglo y en esta época, en el final de la quinta raza, manda un enviado, un representante, con un mensaje concreto para este momento y para las personas que quieren hacer el camino en forma rápida. Y ese maestro, designado por el Consejo Supremo de la Humanidad Solar del planeta, es el venerable maestro Samael Aun Weor, que se constituye en el mensajero de Acuario, en el avatar de Acuario, o sea, el que trae el mensaje. El segundo aspecto para que se presente en el mundo físico de una escuela de misterios, que se relaciona con el rayo de Mercurio y con el Logos Rafael, es la lógica. O sea, si nosotros vamos a una escuela que pasó el primer filtro y tiene los 3 factores, pero no tiene lógica, no puede ser una escuela de misterios. Y la lógica se divide en 2 aspectos. Tiene que haber lógica física y lógica esotérica.
Si no tenemos esos dos aspectos de la lógica, estaríamos lamentablemente asistiendo a un lugar que no corresponde a un vehículo que la Logia Blanca tiene para los iniciados, porque las escuelas de misterio son vehículos para los iniciados. Hay muchas otras escuelas que pueden hablar de esoterismo, que pueden hablar de muchas o pseudo-esoterismo, y que pueden tener cosas muy lindas, y pueden tener cosas muy nobles, y muy bellas, pero que de repente no son un vehículo concreto para un trabajo espiritual de muerte, nacimiento y servicio que tienen que ser los iniciados. Y ahí aparecen muchas pseudo-escuelas, o muchas cosas incluso de adeptos y de maestros que pertenecieron a la edad de Piscis, y que no, las enseñanzas no es que no estén vigentes o no es que no valgan, pero lo único que hacen es distraer al aspirante en este momento del camino que tienen que realizar concreto hacia su autorrealización. Por eso la Logia Blanca manda a la batara. Si nosotros pudiéramos seguir ahora haciendo el camino con las enseñanzas que dieron los maestros del siglo pasado y de distintas partes del planeta, ¿para qué se tomó el trabajo la Logia Blanca de mandar al maestro Samuel Umbeor? Es decir, esto que estoy explicando es usar la lógica. Entonces, ahí está el tema. También tenemos que ver una escuela que, mira, para poner ejemplo lo que es la lógica. Si la escuela de misterios no respeta al individuo, si no respeta a la familia, si no respeta el matrimonio, si no respeta la alquimia, no puede ser escuela de misterios porque no tiene lógica. Entonces, donde uno ya ve en el mundo físico que hay cosas que no cierran muy bien con el tratamiento de sus miembros en todos estos aspectos que estamos diciendo, lamentablemente pierde el estatus de escuela de misterio y se convierte en otra cosa. La lógica esotérica. Si nosotros estamos en una escuela de misterio, ¿qué es lo que nos interesa? Compartir, dialogar, estudiar lo que son los misterios. Entonces, un instructor de una escuela de misterios se va a presentar a sus discípulos a analizar la enseñanza, no a ponerse a hablar mal de los otros grupos o de las otras escuelas o de lo que hacen mal las otras personas para tratar de convencer a sus discípulos de que los otros están mal y que él sí está bien y que se tienen que quedar ahí. Eso es la escuela de misterios. Cuando sucede eso, porque lo hemos estado viendo en esta vida, la historia se repite, la escuela de misterios, cuando sucede eso, se convierte en una especie de partido político. Cambia estatus, porque el guía, en vez de buscar discípulos para Dios y para el alma, está buscando gente para engrosar sus filas y decir, no, nosotros tenemos miles de personas. Hay un proselitismo esotérico o pseudoesotérico. Entonces ahí se pierde la lógica esotérica de la escuela y se cae en algo. Entonces la energía del vehículo institucional se empieza a distorsionar y podríamos decir con mucho respeto y sin temor a equivocarnos, y no nos tiembla la voz ni el pulso para decirlo, que la escuela esotérica en ese momento se estaría convirtiendo en una mezcla de partido político con club esotérico, pero no en una escuela de misterios. Esa es la lógica. Lógica física, lógica esotérica. Después tendríamos que pasar ahora al tercer aspecto de lo que son las escuelas de misterios. Ese tercer aspecto, evidentemente, está relacionado con el rayo de Venus. En el rayo de Venus aparece el Logos Uriel, es decir, ahí ya tendríamos el rayo del amor, que esa expresión del tercer aspecto que nosotros necesitamos para que se esté convirtiendo en una escuela de misterios. Estoy leyendo acá un comentario, un paréntesis, voy a hacer un comentario de Paysandú que dice que se escuchan los pajaritos de fondo. Es correcto, porque estamos emitiendo desde la naturaleza al pie del Monte Olimpo, como les decía, y es verdad, se escuchan los pajaritos de fondo. Bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Además estamos en el logos de la armonía. El rayo de Venus es en la armonía, la belleza,
todo lo que tiene que ver con esas cosas. Entonces, en ese aspecto, la escuela, para constituirse en una escuela de misterios, tiene que tener un aspecto alquímico. Hay una relación entre Uriel y la alquimia, pero vamos un poco más hondo y acá vamos a hablar un poco en clave, porque estamos en una emisión pública, pero todos ustedes, los estudiantes gnósticos avanzados, van a entender. Necesitamos un aspecto de la alquimia o de la transmutación superior para que se establezca en la escuela de misterios, que nosotros conocemos como la transustanciación. Si nosotros vamos a estudiar la enseñanza del venerable maestro Samael, nos dice que la transustanciación se relaciona con un jeroglífico egipcio que tiene que ver, mejor dicho, el arcano 14 del tarot, la temperancia, donde vemos una mujer que mezcla dos elixires. Eso es un jeroglífico que el maestro Samael devela y decodifica, diciendo que la transmutación tiene 3 escalones o 3 aspectos: transmutación, transformación, y el más elevado de todos es la transustanciación. Transustanciación quiere decir cambiar una sustancia en otra, en un misterio relacionado con los átomos solares crísticos depositados por el Sol, en un misterio que conocieron en máxima expresión en esta raza, en la quinta raza aria que puebla nuestro planeta, la subraza que habitó en Egipto. Esos fueron los portentosos magos de los trabajos litúrgicos, donde un sacerdote y una Isis en Egipto practicaban el misterio de la transustanciación con ciertas claves que sabían desligar los átomos críticos depositados por el Sol en el pan y el vino y hacer que esa energía entrara en un rito en cada una de las personas para luchar por la conquista de la luz, dándonos a entender que una escuela de misterios en la historia siempre tuvo el misterio de la transustanciación. Si en algún momento algún guía de alguna escuela se le ha ocurrido sacar eso, le está sacando algo que fue dejado por los máximos maestros sabios, magos de la humanidad, de la historia y del universo. Entonces, ahí está también para nosotros los estudiantes de segunda cámara la importancia de ese aspecto, que no podemos descuidar, porque es uno de los combustibles esotéricos máximos como herramienta que nosotros tenemos para hacer la lucha, el combate que se establece en un iniciado entre la luz y las tinieblas. Ese misterio deposita en las personas una cantidad de luz que va a luchar, se va a establecer en el corazón de la persona para luchar contra las fuerzas negativas del interior de la misma persona, estableciéndose ahí lo que nosotros podríamos llamar el juego del ajedrez, donde las fichas se colocan, en las casillas negras y en las casillas blancas, estableciendo el combate para ver quién gana la partida. Es un combate por la luz entre las fuerzas blancas, las baldosas blancas y las baldosas negras. Después de todo eso, si hemos pasado los 3 primeros filtros, es decir, la escuela tiene los 3 factores, tiene lógica, física y esotérica, y tiene el misterio de la transustanciación, como hablábamos en el Antiguo Egipto, llegamos al 4º punto relacionado con el rayo del Sol, con el Logos Michael. Y para que la escuela tenga estatus de escuela de misterios, tiene que tener el 4º aspecto, que es la vida. Porque muchas veces nosotros podemos asistir a un grupo que puede ser esotérico, que puede tener los 3 factores, que puede tener lógica, que puede tener el misterio de la transustanciación, y esto que estoy diciendo es algo que conozco porque lo he visto y ha pasado, pero sin embargo el grupo, ¿cómo decirlo?, le falta algo, no tiene esa vivacidad, no tiene esa energía dinámica
que hace que la persona vaya ahí, se sienta bien, esté deseando que llegue el momento en que va a ir a participar de esos trabajos esotéricos. Está como en un escalón, no sé si usar la palabra petrificada a la escuela, algo así, pero le falta la vida. Para que tenga vida se necesita que esté presente el dinamismo del sol, que esté presente el entusiasmo, que esté presente en todos sus miembros y en sus guías, más que nada, muy clara el objetivo hacia el cual estamos caminando. Fíjense la diferencia entre la vida y la muerte, las enseñanzas que hay, que nos da la misma vida y la misma naturaleza. Una vez le preguntaron al venerable maestro Samael, le preguntaron: maestro, ¿cómo sabemos nosotros cuando hemos matado un ego? ¿Cómo se sabe cuando la persona mató un ego? Y el maestro dijo: pero hermano, muy fácil. Un muerto, ¿reacciona? No, maestro. Bueno, ahí está la clave. Cuando uno quiere saber si mató un ego es cuando ya no reacciona. Si en la escuela nuestra hay reacción a esto, a lo otro, al que hace la otra escuela, a lo que hacen los miembros, a lo que hacen no sé qué, esa reacción muestra lo contrario. O sea, no me estoy contradiciendo, pero muestra lo contrario. La vida es la expresión de la muerte. La vida es la expresión de la muerte psicológica. Ahí están las antítesis. Bueno, una vez que hemos conseguido estos 4 aspectos, tenemos que dirigirnos ahora al 5.º rayo. Viene en su turno el Logos de Marte, el Logos Samael, que evidentemente, acá esta parte es muy fácil. El Logos Samael entrega a la Escuela de Misterios lo que es la fuerza. Entonces, una escuela puede tener los 3 factores, puede tener lógica, puede tener la transustanciación, puede tener vida. Pero ¿qué pasaría si la escuela no tiene fuerza? Es decir, uno va a la escuela, hace una meditación, hace una conferencia, hace un trabajo esotérico de segunda cámara, pero no siente nada. No sería un vehículo apropiado para conseguir esa fuerza personal que nosotros necesitaríamos para que se exprese en nosotros el trabajo espiritual. Porque fíjense una cosa, la escuela como vehículo de expresión de la enseñanza, donde se comparte en grupo, no autorrealiza a nadie. Una escuela no puede autorrealizar a nadie por sí sola, pero sí nos puede entregar a nosotros la fuerza, la luz necesaria para que cada persona, ejerciendo luego su propia voluntad, haga el trabajo. Ahí se hace un connubio entre la fuerza que da la escuela, la fuerza de voluntad que le pone la persona, y entonces se puede seguir adelante. El punto 4 y el punto 5 los quiero repetir brevemente. Son muy importantes. La escuela esotérica tiene que tener vida y tiene que tener fuerza. ¿Y saben lo que pasa? Cuando la escuela, por alguna razón, los maestros le empiezan a retirar la fuerza de la parte interna porque no se están haciendo las cosas como debe ser, porque eso sucede, si no se hace como empiezan en la parte interna a retirar la fuerza, la persona ya no siente ese anhelo de dirigirse a la escuela, empieza a perder el entusiasmo, se desilusiona y muchas veces se retira de la enseñanza, porque la escuela perdió la fuerza, que es el 5.º aspecto relacionado con el Logos Samael que tiene que tener una escuela de misterios. Tiene que tener vida viva, la escuela tiene que ser viva y tiene que tener fuerza. Si se retiran esos 2 aspectos, los miembros de la escuela pierden el interés, no tienen ese motor energético que los impulsa a seguir adelante y evidentemente desilusionados abandonan su camino, abandonan su trabajo o abandonan la escuela. Porque no es que no se pueda hacer el trabajo espiritual sin tener una escuela esotérica, pero es muy difícil.
porque el grupo es el que ayuda. Todos los maestros han tenido escuela, todos los maestros han estado en un grupo, porque es el que da esa dinámica de fuerzas que nos permite hacer nuestro camino. Una vez que hemos pasado estos 5 puntos, llegamos al rayo de Júpiter, el más grande planeta de nuestro sistema solar. Allí se encuentra el lobo Sachariel, y él nos tiene que dar, para que la escuela tenga el estatus de escuela de misterios, una característica que es el misticismo. Ya vamos ahora a puntos más cada vez más exigentes, avanzando en los rayos. Fíjense que si la escuela tiene los 3 factores, tiene lógica, tiene la transustanciación, tiene vida y tiene fuerza, pero no tiene misticismo, le falta algo, le falta una característica de las 7, de los 7 rayos, para constituirse en escuela esotérica, en escuela de misterios. En griego, Júpiter le dicen Días. Nosotros en Occidente lo conocemos con el nombre de Zeus, que también es un antiguo nombre. Entre los romanos era Júpiter. Nosotros lo conocemos con el nombre de Júpiter. Ya esotéricamente es el lobo Sachariel. Él nos tiene que aportar esa mística que tenemos que tener, ese respeto, esa contemplación, esa seriedad que nosotros tenemos que tener como estudiantes gnósticos, que tenemos que tener como instructores de primeras y segundas cámaras. Para poder lograr, la mística permite la intercomunicación entre el mundo de las formas tridimensional de Euclides y los mundos internos, los mundos internos, donde hay otras fuerzas, digamos, diferentes, de otro voltaje, de otro más sutiles. Eso se logra, ese puente se logra con el misticismo, y estamos hablando en este momento ya de un aspecto que tiene que tener la escuela de misterios, que es conocido como la magia. La magia es una palabra que viene del caldeo, mag. Mag, en lengua caldea, quería decir sacerdote. Y sacerdote es una palabra en español que, si le hacemos un análisis, es sacerdote. O sea, el ser es el hacedor de los dotes, de los valores. Y eso, el mago es capaz de cambiar el ambiente de un lugar con sus oraciones, con su energía, con su concentración, con su conciencia, con su inspiración, creando una diferencia en el ambiente que permite que esas fuerzas internas bajen al mundo de las formas. Y después tenemos ya el séptimo aspecto de la escuela de misterios, que está relacionado con el planeta Saturno. Evidentemente tiene relación ya con el logos Orifiel, Cronos, entre los griegos. Él pertenece al rayo de la muerte y de la sabiduría. Sachariel es el rayo de la justicia y de la ley. Samael de la fuerza, el maestro Michael es el poder y la vida. Uriel el rayo del amor, Rafael la medicina, Gabriel el rayo de la familia, del hogar. Entonces, en el séptimo rayo, en relación a las escuelas de misterios, se tienen que presentar, valga la redundancia, los misterios. Ese es el séptimo aspecto de una escuela de misterios. Si no hay misterios, ¿qué escuela de misterios? La escuela de misterios tiene que tener misterios. ¿Y qué son los misterios? Misterio es una palabra, nosotros en español la entendemos como algo que no tiene explicación. Un misterio es algo que sucede y que no sabemos qué es lo que pasa, o podemos ver algo, pero no nos damos mucho, no tenemos una explicación lógica, por ejemplo, que era el segundo punto. El misterio bajó una fuerza, o pasó algo, o sentimos algo superior a través de la inspiración, a través de la magia. Es decir, se hizo presente los 3 factores, la lógica,
la transubstanciación, la vida, la fuerza, el misticismo, y un paso más profundo, llegan los misterios, que solamente los pueden vivenciar aquellas escuelas donde se están expresando los 6 rayos anteriores, y ya se constituye en ciertas prácticas, fenómenos, o hay ciertos maestros, guías del pueblo, que logran bajar al mundo de las formas los tan misteriosos misterios, valga la redundancia. Me gustaría expresarme un poco más claro para que ustedes me entiendan, y de repente lo podemos hacer medio en clave para ir directamente a la conciencia. Pero, por ejemplo, ¿qué son para nosotros los misterios? Para que ustedes me entiendan. Los misterios es, por ejemplo, lo que nosotros vivimos cada Semana Santa con las prácticas que realizamos en la segunda cámara el Sábado Santo. En esos trabajos que se hacen con los jeroglíficos de la cruz. Ahí se vivencian en esas prácticas algunas cosas inexplicables que pertenecen a los misterios. Ejemplo, hay muchas otras cosas que muchas veces en meditación, en conferencias, analizando ciertas enseñanzas, con la inspiración, se expresa la misma naturaleza, contemplar la naturaleza. Tiene misterios de la creación, misterios de Dios, misterios del alma, que hacen que entonces ahí estemos hablando de una auténtica escuela de misterios. Entonces, llegado a este punto, hemos analizado estos 7 aspectos relacionados con los 7 rayos y con los 7 logos que tendría que tener una escuela para considerarse como tal. Entonces ahora quisiera pasar a otra parte de nuestro análisis, antes de dar parte a las preguntas que ustedes quieran hacer, y es que cada vez que una escuela de misterios se plasma en el mundo físico, tiene un grupo de discípulos, un grupo de personas que van ahí a practicar esas enseñanzas, a intentar vivir los misterios, y se forma lo que es una institución. Nosotros, por ejemplo, en esta vez participamos de lo que es una institución gnóstica. Y ahí hay que tener muy claro cuál es el papel de la institución y el papel de la enseñanza, que ese es uno de los subtítulos que nosotros pusimos en el afiche de la conferencia, porque tenemos que tener bien en claro que la institución va por la horizontal, por el camino horizontal de la vida, la institución, y la doctrina va por la vertical. Son dos cosas diferentes, pero las dos son necesarias, porque ¿qué haríamos nosotros con toda la enseñanza sin tener un grupo, una escuela donde reunirnos y juntar fuerzas para enfrentarnos todos juntos a un trabajo interior contra tremendas fuerzas negativas que nos plantea ahora el mundo, este final de esta raza en este planeta? Sería prácticamente imposible sin un grupo hacer el trabajo espiritual en este momento. Entonces ahí aparece la importancia de la escuela y de la institución como un vehículo. Se necesita. Pero por el otro lado, si nosotros tenemos la institución, decimos, tengo la institución, y uno puede pensar, bueno, ya está, estoy salvado. No es así, porque si nosotros tenemos la institución, pero no vivimos la enseñanza, que es el otro 50%, el trabajo solo no se hace. Por el hecho de que uno vaya martes, jueves y sábado a la segunda cámara y haga todas esas prácticas, no quiere decir que va a matar el ego, que va a formar los cuerpos solares y que ya está salvado y que se va a autorrealizar y que dentro de un tiempito, porque concurre, se va a hacer maestro. Porque puede haber personas que llevan 30, 40, 50 años haciendo eso y ¿por qué no se han autorrealizado? Entonces, ahí está el tema. 50% uno, 50% el otro. Es lo mismo que cuando nosotros estudiamos la clase, en la primera cámara, la clase 8 y 9, el camino y la vida de la horizontal y la vertical. ¿Qué es más importante, la horizontal o la vertical? Y las dos, porque la vertical está en los estados interiores, es lo que uno vive. Pero en la horizontal está el vehículo. Si nosotros no tuviéramos físico, ¿cómo haríamos para conseguir enseñanzas que solamente se pueden conseguir en el mundo de las formas? Entonces, el maestro Samael nos explica, se precisa un equilibrio perfecto entre la horizontal y la vertical,
La clave del asunto es que ellas se corten exactamente en el corazón de la persona en cada momento. Si en cada momento horizontal y vertical se cortan en el corazón, viviendo el presente, todo va a ir bien. Y acá con la escuela y con la enseñanza sucede lo mismo. La doctrina y la institución se deben cortar en un equilibrio perfecto en nuestro interior, balanceando equilibradamente las dos cosas. Ninguna es más importante que la otra. La institución sola no autorrealiza a nadie, y la doctrina solo, sin ese grupo, es prácticamente imposible avanzar porque no hay masa. El grupo nos ayuda a crear un vórtice energético con el cual nosotros avanzamos, y a través del grupo y de la institución se van a expresar en esa aspiración de escuela de misterios que nosotros tenemos los 7 rayos de los 7 logos en las 7 aspectos de esa misma escuela, llevándonos a nosotros a tener un viaje correcto y llevándonos definitivamente hacia el triunfo. Ese equilibrio entre la doctrina, entre la enseñanza y la institución, y repito una frase: la doctrina va por la vertical, la institución va por la horizontal. Y ahí entra otro aspecto que decíamos hoy que íbamos a investigar, que es la relación que hay entre la iniciación y la misión. Porque esos son dos aspectos de la doctrina y de la institución. La iniciación tiene que ver con la doctrina y se cristaliza en la persona, en la relación que va haciendo ese trabajo espiritual, que lo va encarnando en su interior y empieza a escalar por esa escalera de la iniciación. El venerable maestro Samael dice que la iniciación es la misma vida, sabiamente vivida y con amor. Y dice además: si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara, haciendo una referencia a la columna vertebral de cada uno de nosotros, en el cual hay un viaje desde el coxis hasta la pineal, y se debe pasar por las 33 cámaras sagradas del Egipto faraónico, para ir encarnando en cada una de esas cámaras vértebras la enseñanza que cada una tiene, y robándole la luz a las fuerzas tenebrosas que se han apropiado de cada una de las vértebras y de las cámaras, en ese viaje maravilloso de la iniciación. Eso es interior, se hace con la doctrina, viviéndola. Pero también está la misión, porque relacionado con el tercer factor de la revolución de la conciencia, el maestro nos enseña que si nosotros no hacemos algo por nuestro hermano el hombre, por la humanidad, en un punto inevitablemente quedaríamos estancados por falta de combustible. Es como un auto, va en una carretera y hace muchos kilómetros, y no reponemos combustible, el auto se para y no sigue su viaje. La misión es la expresión de ese auto que nos permite ir cargando combustible en cada parada, en cada estación, en cada ciudad, para seguir adelante en nuestro camino. La misión es un acto de desprendimiento, es un acto de amor hacia nuestro hermano el hombre, hacia nuestra hermana la humanidad, ya que una persona que recibe esta enseñanza y le sirvió, debería sentir en su corazón el anhelo de devolvérsela a la humanidad haciendo algo por todas esas tantas millones y millones y millones de personas que todavía no tienen la enseñanza y que no saben que hay una enseñanza, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia, que pueden redimir el alma del ser humano y que pueden ayudar a que esa alma deje de sufrir. La misión es un acto de desprendimiento, de amor, y es algo que va en contra del egoísmo. No todos podemos ser conferencistas o misioneros que vamos a ir a otra ciudad o a otro lugar o a dar las conferencias. Pero es muy claro que cualquier persona que quiera hacer misión puede hacerlo, porque el día que uno en su ciudad pega un afiche o puede financiar económicamente la producción de los carteles o ayuda de una manera o de otra a un misionero, es misionero. El que ayuda a un misionero es misionero.
Entonces todos podemos ser misioneros en esta causa común que tenemos en el final de esta raza, ya haciendo el último esfuerzo de la multiplicación del mensaje para que llegue a todos los rincones del planeta y que ninguna persona, nadie pueda decir: yo no tuve la oportunidad porque nadie me enseñó que había un mensaje redentor del alma que tenía los tres factores. Nunca lo encontré. Ese es nuestro trabajo. Levantar bien en alto la antorcha de nuestro verbo para iluminar el mundo con esta enseñanza que emerge de las escuelas de misterios a través de los 7 rayos y los desdoblamientos de los 7 logos, para traer una doctrina que es un bálsamo, una medicina para el alma de todas las personas que a bien quieren tener un encuentro con la verdad, con la libertad y con su ser. Esa es la expresión equilibrada entre la parte interior y la parte exterior. Tanto es necesario el trabajo interior como la misión, y no nos podemos ir a ninguno de los dos extremos. Es decir, no podemos hacer todo misión y descuidar el trabajo interior. Eso sería un error. Porque la persona hace, da conferencias todos los días, va a las clases, a esto, a lo otro, y no medita, no practica alquimia, abandonó su trabajo interior. Se produjo un desequilibrio. Si a alguno le pasó eso, no importa, estamos a tiempo. Como decimos, a mí me gusta decir, reprogramamos el GPS, ponemos nuevamente nuestro rumbo, nuestras condiciones de trabajo y seguimos adelante. El otro desequilibrio sería lo contrario. Hago todo trabajo interior, muerte, nacimiento, alquimia, servicio. Mucho. Pero no hago nada por los demás. Me olvido de mi hermano el hombre, cayendo en un egoísmo esotérico, entre comillas. Eso sería realmente otro error en el otro polo. Entonces, ¿por qué nosotros poníamos en el afiche de la conferencia el equilibrio perfecto en el trabajo hacia adentro y el trabajo hacia afuera, la iniciación y la misión? Es eso que estamos explicando. Entonces, eso nos estaría capacitando para lograr un avance equilibrado en los 3 factores hacia adentro y hacia afuera, y de esa manera poder avanzar. Me gustaría en este momento, ya casi redondeando la conferencia, leer y comentar algunas palabras del maestro Lakshmi en relación a las escuelas de misterios, en relación a las escuelas gnósticas, en relación a lo que es un maestro, lo que es un gurú, lo que es un discípulo. Estas palabras fueron pronunciadas por el venerable maestro Lakshmi en una convivencia que hicimos en Uruguay en noviembre del año 1996. El maestro visitó Uruguay 3 veces. En el año 93 por primera vez, en el año 94 y en el año 96. En la visita del año 96, dando una conferencia en horas de la mañana, me acuerdo clarito, el maestro entró en el tema que estamos tratando hoy, y a partir de este momento quisiera leerles las palabras exactas que pronunció el maestro en la conferencia. Dice así: cuando el Cristo andaba con nosotros en la tierra, lo veíamos, lo tocábamos, lo escuchábamos todos los días. Y dependíamos, desgraciadamente, uno en todas las épocas ha sido así. Depende uno de esa parte humana. Depende de lo que el maestro le diga. Depende de la orientación que le dé. Y lo triste no es todavía eso, sino que muchas orientaciones que los maestros dan se ponen en un segundo lugar, cuando no están en concordancia con lo que uno piensa. Los maestros aconsejan o dan una orientación para que uno se pueda salir de ese torbellino espantoso en que la vida lo ha ubicado. El maestro Samael, cuando se retiró, pasamos por ese desierto esotérico que él tanto nos habló. Ese desierto esotérico no es sino una soledad interior que cada persona tiene que vivir, en la cual ya no puede depender del directivo, no puede depender del santuario, no puede depender aún de la doctrina o enseñanza que ha recibido verbal. Depende de la fe solar que tenga y de la práctica que tenga y de la voluntad.
Como quiera que siempre estos acontecimientos nos agarran descuidados, dice, ¡ay! Se fue. No le dije tal cosa. ¿Qué pasará? Cuando los maestros no tienen cuerpo físico, se integran con el sol y están más cerca. Cosa ilógica para la mente humana. Pero es así, ¿y qué vamos a hacer? Llegará el día en que el pueblo gnóstico, ustedes, no van a tener guías debidamente reconocidos. Y entonces ustedes se irán a decir, quedamos solos, esto se acabó, esto no es. Yo recuerdo tantos directivos que yo he conocido en el paso por estas enseñanzas, pero hay uno que me acompañó en Venezuela tantos años, un hombre incansable, un hombre tenaz, pero por divergencias que ha habido institucionales él se retiró y ahora anda diciendo que 20 años o 25 años que duró fueron perdidos, que duró en la gnosis. Esa es la expresión de quien no hace su propio mundo interior, quien no vive su propia doctrina. Yo les he contado el día que recibimos la información, que yo recibí la información que el maestro Samael había desencarnado. Eran las 10 de la mañana en el Lumen, no había vecinos, y llegó justo ese hermano que les acabo de decir, que dice que se perdió su tiempo, llegó y me dijo que había llegado un Marconi, que el maestro Samael había desencarnado esa noche. Yo creí morirme, porque estaba solo en una lejanía como aquella, y estaba lo más triste todavía, desorientado, porque yo no veía en el ámbito del pueblo gnóstico personas que tuvieran esa proyección de la doctrina, aunque había unos cuantos bodhisattvas que hablaban y que nos enseñaban, pero que no tenían, no les había visto yo en la vida una obediencia y una rectitud y lineamiento con el maestro y con el mensaje. Quise comunicarme con ellos, resolví quedarme quieto mejor y meditar y orar y pedirle a mi ser que me ayudara para poder pasar aquel momento tan crucial. Cuando empecé a encontrarlos a ellos les consultaba, ¿qué va a pasar? Y me decían, el que no se vaya conmigo, se acaba. Cosa que eso empezó a sembrar en el corazón mío una tremenda duda de ellos, porque la doctrina no pertenece a personas, así sea el maestro que sea. Así fue que fui teniendo y desarrollando la suficiente voluntad para en el momento dado decirles, yo no trabajo con ustedes. ¿Y con quién se queda? Me quedo solo, o me quedo con las personas que no tengan dependencias, ni tengan esa clase de actitudes, porque nosotros no somos un partido político, nosotros somos una doctrina de la redención y cada uno de nosotros lleva ese redentor interior. Hasta aquí las palabras del maestro, que son muy claras, muy duras, muy penetrantes, llegan a la conciencia de todos nosotros y nos ilustran sobre cosas que quizás se estén repitiendo en este momento a través de la ley de recurrencia en el retiro del mismo maestro Lange. Porque incluso en esa conferencia, en esa convivencia en Uruguay del año 1996, el maestro nos habló también de lo que era la llegada del desierto esotérico. Al maestro no se le pasaron esas cosas. Entonces, llegamos a un punto de nuestra conferencia en el cual tenemos que pensar que si esas cosas se estuvieron repitiendo y si en el día de hoy hay personas que todavía dicen, no, si usted se va de esta institución, se va a ir al abismo, se va a ir al infierno y está perdido. Las historias se repiten, la recurrencia se repite, quizás la Santa Inquisición vuelva a repetirse. Y todo eso nos va demostrando que si está pasando eso, está faltando el segundo aspecto de la escuela de misterios, que es la lógica física y la lógica esotérica. Hemos más o menos compartido lo que nosotros queríamos expresar. Si bien la conferencia no fue muy larga, estimo que ha sido muy concentrada, podríamos decir, de enseñanzas que dan los maestros muy potentes. Y me gustaría en este momento, con mucho gusto, compartir con todos los hermanos que nos están escuchando
veo a través del programa de MixLR que se encuentran 51 computadoras de 10 países. El programa de MixLR ha realizado algunas ¿cómo es? Ajustes, y no podemos ver ahora las personas que están presentes porque, o si las muestra algunas pocas, no muestra correcto. Eso fue una red, una organización que está haciendo el programa, no tiene nada que ver con nosotros, es de la plataforma, de la radio, de la web radio. Pero de todas maneras el programa acá me informa el total de computadoras que están presentes. Así que a partir de este momento dejamos a ustedes con la palabra, a ver si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto estaremos contestando. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos la primera pregunta, viene desde Francia, en la frontera con Ginebra. Dice, el venerable maestro Laxmi habla del peligro de personalizar la gnosis y que a veces uno siente un ritual frío, pero es el ego de uno quien lo siente así. Mi pregunta es, ¿cómo reconocer que una escuela de misterios ya no tiene esa fuerza o vida y no confundirlo con el ego de uno o una identificación? Bueno, está muy bien la pregunta. Diríamos que ahí hay que usar la intuición, primero que nada la lógica y la intuición. Porque ¿qué pasa? Si cada vez que uno va al ritual, cada sábado, todas las veces, uno siente esa frialdad, hay que empezar a sospechar que es la escuela. Ahora, si uno lo siente una vez o dos, puede ser que ese día uno se encontraba en un desequilibrio emocional o se encontraba en un día que trabajó mucho y la mente no paraba, entonces se sintió frío. Pero cuando una escuela tiene la fuerza y tiene la vida, por más ego que haya, uno va y en un momento que se concentra en el lumicial y en el rito, siente esa fuerza. Entonces el problema es cuando nunca, ningún día y en ningún momento de ningún ritual ya es una constante o por lo menos uno siente que se han retirado esa fuerza. También, para contestar de forma totalmente exacta a la pregunta, es necesario decir que hay veces que uno puede sentir eso y no tiene que ver ni con la escuela, no es que se ha retirado la fuerza, y tampoco tiene que ver con el ego. Puede tener que ver con el proceso iniciático que está pasando la persona, en el cual, por diferentes razones, uno no siente. Me viene a la memoria en este momento el caso de un iniciado, un discípulo del venerable maestro Laxmi, que comentaba que en un momento de su camino, él empezó a ir al inicial y no sentía nada. O sea, llevaba tiempo la gnosis y de un momento a otro no sentía nada. Iba y no sentía nada. Entonces fue y le dijo al maestro, mire maestro, no siento nada, ¿qué hago? Y el maestro le decía, tenga paciencia, siga yendo y tenga paciencia. Y el hermano duró como un año o más sin sentir nada. Y no era una culpa del ego, tampoco era una culpa de la escuela, era una culpa del ritual. Era una culpa, era debido a un proceso iniciático que estaba pasando. ¿Quieres decir algo? ¿Qué es eso? ¿Decí? Acá no. Bueno. Bueno. Espero haber contestado la pregunta. También quiero aclarar que esos aspectos que se llaman la vida y la fuerza, obviamente el misticismo y los misterios ni hablar, se pierden en el momento en que las cosas no se hacen en forma correcta. Bueno, o sea, cuando no se hacen las cosas en forma correcta, los maestros de la logia blanca retiran la fuerza interna del lumicial que se empieza a sentir en el físico ya falta de fuerza. Entonces la persona se enfría y pierde el entusiasmo. Tenemos una pregunta. Dice, un maestro de misterios menores, ainda não tem
esos 7 principios encarnados? Precisaríamos una traducción del portugués al español para no... Me parece que pregunta que si una persona que está en los misterios menores ya encarnó esos 7 principios de los 7 rayos. Me parece, pero por las dudas, si por ejemplo Luis o Charles están escuchando y me hacen la traducción para no estar contestando una cosa que no es. Me parece que es eso. Él pregunta, José de Blumenau, Brasil, está preguntando si un maestro de misterios menores tiene esos 7 principios encarnados. Vamos a otra pregunta. Esta viene de Tenerife. Dice, ¿en qué libro del venerable maestro Samael podemos leer lo de la transustanciación? Se tienen que ir al libro Tarot y Cábala, segunda parte del libro Arcano 14. Ahí está totalmente explicado. El libro Tarot y Cábala tiene 5 partes. Vayan a la segunda parte del libro, Arcano 14. Explica magistralmente el venerable maestro Samael los 3 aspectos del Arcano 14, que son la transustanciación, la transformación y la transustanciación. Tenemos una pregunta ahora que viene de Toledo, Paraná, Estado Paraná, Brasil. Maestro, muchas gracias por la enseñanza, le agradecemos de todo corazón. En respecto a este tema de hoy, hemos visto en la doctrina que se dice que no es el discípulo quien elige el maestro, sino que el maestro quien elige el discípulo. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es muy simple. Es muy simple. Elige el que está despierto. ¿Cómo va a elegir el dormido? Que no quiere decir que el discípulo esté dormido, porque el discípulo puede tener un grado de despertar, pero si el otro es maestro, se supone que está un poco más despierto. Entonces, la sabiduría esotérica dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y ahí, en el grado de despertar que tenga el maestro, tiene que ubicar al discípulo para orientarlo en lo que necesite. Porque muchas veces el discípulo piensa que tiene que tener al maestro al lado para que a cada momento le esté diciendo lo que tiene que hacer, y no es así. Pero seguro que el maestro va a saber en el momento adecuado qué es lo que necesita el discípulo para ir y decirle, bueno, ahora esto. Pero no es a cada momento, ni cada día. Es según las necesidades que se van presentando en el camino del discípulo. Y es así. O sea, el maestro va al encuentro del discípulo, no es el discípulo que va al encuentro del maestro. Eso es un error de nosotros los discípulos, que pensamos que yo voy y le digo al maestro, bueno, yo quiero ser su discípulo. En realidad uno se hace discípulo del maestro viviendo la enseñanza, viviendo los 3 factores. Ahí uno se hace discípulo del Cristo, merecedor de la guiatura y de la orientación de los venerables maestros de la Logia Blanca. Es así, esa es la respuesta exacta. Vamos a ver, no veo acá la traducción, un momentito que vamos a actualizar la página. Ahí viene la actualización. No está la traducción. Un maestro de misterios menores todavía no tiene estos 7 principios encarnados. El tema, mira José, no es un tema de grados iniciáticos lo de estos principios. No es un tema de grados iniciáticos, no es un tema de que la persona está en los misterios menores, está en la novena de menores o está en la cuarta de mayores y encarnó los principios por un tema de iniciaciones. Es por un tema de conciencia. Fíjate tú que cualquier persona puede mantener, independiente del grado esotérico que tenga interno, no nos metamos con el grado esotérico. Cualquier persona puede vivir los 3 factores. Cualquier persona puede usar la lógica. Cualquier persona que está preparada puede ejercer el misterio de la transustanciación. Cualquier persona puede aportar esa vida y esa fuerza y ese misticismo ya como instructor de segunda cámara. Claro, después ya para que baje la vida, para que baje la fuerza, para que bajen los misterios, generalmente podríamos decir, no como una norma, pero eso ya es una virtud del mago. Y el mago es ese sacerdote, maestro, que empieza a bajar eso. La respuesta exacta, podríamos decir que en la medida de su conciencia y su grado iniciático y la expresión de su ser interno, cada persona puede ejercer esos 7 rayos. En su medida. Esa sería la respuesta exacta.
Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, avanzando ya sobre estos aspectos de la conferencia de hoy. Dice acá que hay 54 computadoras escuchando de 11 países. Dice que esta aclaración llegó en el momento justo desde Paysandú. Me alegro mucho. Saludos a todos los hermanos de Paysandú, de los dos iniciales. Repetimos también nuestro saludo para los hermanos que están en la construcción del pro monasterio de la Asociación Cultural Gnóstica Samer Lasmin Uruguay, enviando desde acá nuestro cariño, nuestra fuerza, para que cristalicen esta obra. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá veo, a ver un momentito, dos preguntas. Tres preguntas. Dice: Maestro, en muchas escuelas de misterios del pasado, como los egipcios, los aztecas, etc., se han ocupado bastante con la constelación de Orión. Por ejemplo, con las pirámides, etc. Mi pregunta es, ¿qué hay en esta constelación para tener tanta importancia para estas culturas? En esta oportunidad va a contestar acá mi esposa, Laura, que es especialista en la cultura egipcia. Buenas tardes. Según tengo entendido, la constelación de Orión representa a Osiris, que muere y luego resucita y permanece siempre como rey en el país de los muertos. Si vemos a Orión, si la contemplamos como constelación, vamos a ver que luego de salir Orión, comienza a salir Sirio por el horizonte, que representa a Isis. Es decir, Isis siguiendo siempre a Osiris, que es la misma constelación de Orión. Y se ha descubierto también últimamente que las 3 pirámides más grandes de Giza están formando con su esquema, es decir, son una representación en la Tierra de las 3 estrellas que forman el cinturón de Orión. Perfecto. Muy clara la respuesta. Muchas gracias. Vamos a ver la pregunta que sigue. Dice, esta viene de Pando. Leo pregunta qué actitud o postura debe de tener la persona cuando se desmotiva a nivel espiritual. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando no tienes impulso? No hay ganas de leer los libros ni de asistir a la segunda cámara. Saludos y sus respetos, maestro. Bueno, eso se puede ver a muchas cosas. Primero que nada, hay que buscar la causa. Hay que hacer un diagnóstico por qué está sucediendo eso. Porque eso se puede deber a un proceso iniciático, muchas veces pasa. Se puede deber a que la persona se está desequilibrando hacia la vida material, haciéndole perder el impulso por la parte espiritual. O sea, la persona se empieza a ocupar mucho hacia afuera, mucho hacia afuera, mucho hacia afuera, empieza a perder el centro de gravitación hacia lo que es la parte espiritual, hacia lo que son las prácticas, hacia lo que son la concurrencia al numicial, y la vida poco a poco se lo empieza a tragar. Eso puede suceder. Ahí, ¿qué hay que hacer? Reprogramar el GPS. También puede suceder una combinación de muchas cosas. Entonces hay que ver qué es lo que uno quiere de la vida, y en esas ocasiones el maestro aconseja hacer mucha oración. Mucha oración. Oración al ser, oración a la Divina Madre, oración a los maestros para que no lo dejen a uno salirse de la luz, para que no nos dejen irnos del camino, para que nos tiren la fuerza de voluntad para sobreponernos a esas situaciones, para que podamos enfrentarnos a nuestro ego y ponerle la espada en la cabeza y decapitarlo, porque en definitiva esas situaciones, si no son debidas a un proceso iniciático, son causadas por el ego. Entonces, ahí está más o menos la respuesta exacta al asunto, que espero con la mayor sinceridad y anhelo que sirva, en este caso, al hermano que está haciendo la pregunta. Tenemos otra pregunta que viene desde el Brasil, de Espíritu Santo, Victoria, Brasil. Vinicius, ¿quién dirige internamente una escuela de misterios? ¿Quién dirige internamente un lumicial? Y lo que se requiere es un maestro. Está muy bien la pregunta.
está muy bien la pregunta. Porque para que una escuela sea de misterios y bajen los misterios, estamos hablando de un colegio iniciático. Entonces, si hacemos la relación entre la escuela de misterios, ya ahora le llamamos un colegio iniciático, para que haya un colegio tiene que haber un maestro. Y si no es un maestro, tiene que haber alguien despierto. Porque si no, ¿cómo se podría orientar algo esotérico en el cual tiene que haber teocracia y no democracia? Esotéricamente. Está excelente la pregunta. Entonces ahí llegamos a la conclusión que sí, para que haya, ¿verdad? Para que haya una escuela de misterios, tiene que haber un maestro que la dirija en lo interno y en el físico. A mí me ha asombrado, hoy hablamos de los 7 rayos y de los logos, y estamos emitiendo al pie del monte Olimpo, en el atardecer, estamos viendo acá el cielo rosado y celeste en la cumbre del Olimpo, y me ha llamado mucho la atención la reflexión, la orden interna, el colegio del Olimpo, porque estamos a 2 kilómetros de la base. Y llegaba a algunas reflexiones que, si vemos un poco los dioses olímpicos, donde entre otros estaba ahí Ares, en griego es Ares, Marte, donde, o sea, el maestro Samael, donde estaba Apolo, el Sol, donde estaba Díaz, Sachariel, y así donde estaba, bueno, Cronos era el padre. Pero si vamos ahí, nos vamos dando cuenta que ese colegio es como una representación del consejo del sistema solar en la Tierra. Y ahí, para que esté el colegio, esa pregunta está muy bien. Y esa es la respuesta exacta. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Avanzando ya en la conferencia y en el término de las preguntas. Estamos reactualizando la página. Ahí viene. Tenemos como 3, 4 más. Vamos a ver. Dice: Maestro Michael, gracias por sus aclaraciones. ¿Podríamos aclarar de forma sucinta qué son los postulados de la Logia Blanca que mencionamos en nuestros trabajos de segunda cámara? Los postulados de la Logia Blanca son las enseñanzas doctrinarias que tienen relación con el Cristo, con los 3 factores de la revolución de la conciencia, con los 10 mandamientos. Esos son los postulados de la Logia Blanca, los postulados de Dios, los 10 mandamientos, los 3 factores, las enseñanzas crísticas, conformando la integración con el Padre, conformando el 14 nuevamente, el arcano 14, 10 mandamientos, los 3 factores y el seguimiento al Padre. Esos son los postulados de la Logia Blanca. José dice: Maestro, aquí los hermanos preguntan el cuarto punto a qué logos pertenece. Lo dijimos en la conferencia, el cuarto punto pertenece al logos Michael, no podría ser de otra manera. Es el rayo del sol, el cuarto en la serie, siempre Michael está en el centro. Tiene que ver con el rayo de la vida, del poder, y era la vida. Bueno, en la escuela. Tenemos otra pregunta que vuelve a venir, en este caso, de Toledo, Paraná, Brasil. Maestro, en la medicina oculta se lee que el corazón es como un sol, alrededor giran los otros órganos. Pero luego enseguida el maestro Samael dice que el sol del cuerpo es el vaso. Y todavía no he podido comprender eso. Bueno, nunca vi que el maestro Samael dijera que el sol del cuerpo era el vaso. La verdad que tendríamos que ir al libro y ver exactamente qué es lo que dice, porque el vaso sí es el centro del cuerpo vital. Capaz que tiene relación con eso. Es decir, en el vaso se procesan todas las funciones, es el epicentro del cuerpo vital. Eso sí. Entre los órganos, el sol del cuerpo es el corazón, eso no tenemos duda. En el epicentro del cuerpo vital, ahí sí vamos al vaso, que es el que hace la función de renovar la parte energética, de recargar la batería. Por eso nosotros tenemos que dormir, para que salga del cuerpo astral y el cuerpo vital a través del vaso recarga el cuerpo físico. Esa es la función que tiene el vaso. Una persona que no duerme y demora, por ejemplo, 10 días sin dormirse, moriría, porque se quedaría sin energía vital. El vaso no crearía la recarga.
Cid Canoas, Brasil, dice: maestro, en las cadenas de fuerza siempre pedimos al venerable maestro Samael protección, poder y fuerza a todas las instituciones que trabajan de acuerdo con los postulados de la venerable Logia Blanca. ¿Cuáles son estos postulados de la Logia Blanca? Bueno, es la pregunta que hizo José. Ya los contestamos, son los 10 mandamientos, los 3 factores de la revolución de la conciencia, la unión con el ser, es decir, el respeto a la doctrina. Esos son los postulados de la Logia Blanca. Cuando ya no hay respeto a esas cosas, cuando no hay respeto a la alquimia, cuando no hay respeto a la muerte, cuando no hay respeto a la persona, cuando no hay respeto a las demás personas, cuando ya en la escuela empiezan a hablar mal de otros, sin una causa, un conocimiento justo, porque el maestro Samael solo una vez lo vimos hablando mal, no, advirtiendo peligro, solo una vez, en el libro Revolución de Bell, en el capítulo Yo Acuso. Y en 2 o 3 oportunidades que tuvo que poner en su lugar a 2 o 3 personas que podían desintegrar la gnosis. Pero el maestro estaba despierto haciendo eso. Una vez lo vi en una convivencia al venerable maestro Lasmi, decir, bueno, mucha gente dice cosas en contra del maestro fulano, un maestro de la ley, que ustedes se darán cuenta quién es. Y dicen que esto y que el otro y que se cayó y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero hermanos, hablan sin saber, sin tener conocimiento de causa. Si yo voy a decir algo es porque me consta internamente que lo que voy a decir es así. Por favor. Es decir, cuando ya se empieza con esas cosas, la escuela no está trabajando con los postulados de la Logia Blanca. De todas maneras, como nosotros pedimos en forma genérica, eso va a caer en el que esté trabajando correctamente. No se preocupen, eso los mismos maestros lo van a administrar. Bueno, vamos a ver ya medio para ir terminando. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto vamos a contestar. A ver. Bueno, acá tenemos un telegrama. ¿Qué característica de esta viene? El telegrama es después. Dice acá, me aclara un especialista en medicina desde Italia, desde el Templo de Curación Galeno, que el maestro Samael dice que a través del vaso entran las energías solares. Claro, es otra cosa, porque eso tiene que ver con la vida, lo que estábamos diciendo con el cuerpo vital. Es otra cosa, no es que el vaso sea el sol. Entran las energías solares, era otra cosa. La pregunta estaba mal formulada. Estamos aclarando, para que no haya después confusiones doctrinarias. Con mucho cariño aclaramos. ¿Qué característica específica se necesita para pertenecer al colegio de iniciados? Se necesita todo eso que dijimos. Pero hay que empezar por los 3 factores. Por ejemplo, una persona que no transmuta sus energías o que comete adulterio no puede pertenecer al colegio iniciado porque está violando el punto número 1. Una persona que no se dedica a matar el ego tampoco, porque se convertiría en un Hanasmusa. Una persona que no hace servicio tampoco, porque caería en un egoísmo y no tendría combustible. Se precisa eso como base. Y de ahí en más, si seguimos con todo lo otro, hay que ir encarnando todos los puntos, porque ese iniciado va a necesitar lógica, va a necesitar la transubstanciación, tiene que integrarse con la mística para poder el iniciado que pertenece a esa escuela vivir los misterios. Pero podríamos decir que la parte básica son los 3 factores, ¿verdad? Bueno, gracias a los hermanos de Italia, desde el Templo de Curación Galeno, incrustado en los Alpes italianos, maravilloso lugar, hemos tenido la oportunidad de visitarlo este año. Nos están haciendo la aclaración del misionero internacional desplegado en Italia de esta aclaración del vaso, que por ahí entran las energías. Bueno, acá hay un telegrama. A ver, maestro, los 7 aspectos expuestos me parecen muy importantes y fundamentales. En mi experiencia, después de recorrer varios grupos gnósticos, pude ver falta de organización, alarmante, falta de una buena recepción a personas nuevas y falta de una acorde administración y poca difusión de la enseñanza. Esto también influye en que muchas personas se desaniman de continuar con la enseñanza. Claro, hasta ahí vamos bien. Considero muy importante equilibrar tanto lo interno como lo externo. Este segundo aspecto, el externo, parece ser una falencia muy común en los grupos. Pregunta: ¿se considera este aspecto en la capacitación de instructores y misioneros? Claro, ¿cómo no se va a considerar? Porque ¿cómo vamos a tener un equilibrio si nosotros formamos? Te estoy hablando acá
de un centro de capacitación internacional de misioneros en Grecia para todo el mundo. Hacemos ese trabajo y es evidente que para formar un misionero tenemos que explicar estos aspectos en el cual se tienen que equilibrar el trabajo hacia adentro y el trabajo hacia afuera. Nos gustaría saber de dónde nos está escribiendo el hermano Gonzo Rivero, si nos quiere poner ahí en el chat desde qué país y de dónde nos está escribiendo, pero evidentemente que eso se considera porque si no existe ese equilibrio, el resultado sería el fracaso. O poca misión o poco trabajo interior. Se necesitan las dos cosas equilibradas. Vamos a una pregunta desde Canoas. Maestro, si una persona duerme bien, muchas horas, y cuando acuerda por la mañana, acuerda sin fuerza, ¿qué puede hacer? ¿Algo con el vaso? ¿Son ataques? Bueno, eso se puede deber, puede tener muchas causas. Puede ser que la persona en el día está exigiendo demasiado el cuerpo físico, muchas horas de trabajo. Puede ser que la persona en el día no hace recuerdo de sí y entonces al llegar la noche gasta mucha parte del sueño en volver a hacer el rollo mental que tuvo en el día, porque las primeras horas del sueño uno repite lo mismo que hizo en el día y ya en la otra mitad ya vamos más a lo que es la experiencia interna. Entonces ahí puede ser también falta de vitaminas que tenga el cuerpo y ahí ya entonces hay que darle al cuerpo una cosa. Puede ser que sean ataques, pueden ser muchos motivos. Me gustaría en este momento, si desde Italia, especialistas en medicina, nos podrían dar alguna visión, algún aporte a esta pregunta que completaran la respuesta que estamos dando. Sería interesante para todos nosotros ver un aporte de los expertos en medicina. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Me viene a la memoria en este momento la pregunta que hace el hermano, el que tiene que ver con que de repente la persona durmió bien y se levanta cansado. Entonces me viene a la memoria, hace unos 10 años hacíamos misión en París, en Francia, y me recuerdo que cuando llegamos ahí fuimos a la casa de un matrimonio que eran gnósticos. Nosotros desplegábamos una vida normal durante el día, pero veníamos de vivir en la naturaleza, en el monasterio de Quetzalcóatl 7 años en el bosque, y nos trasladamos a París con muchos millones de habitantes, una capital sumamente pesada energéticamente, y me pasaba eso, es decir, era tan densa la ciudad, que dormía normal, podía dormir 8, 9 horas, 10 horas, me despertaba y no sentía que no tenía fuerza en el cuerpo y me sucedió un fenómeno sumamente raro. Acá está mi esposa al lado mío que no me deja mentir, que no podía abrir los ojos. Duraba como media hora, una hora para poder abrir los ojos y poder levantarme. En ese caso la causa era la pesadez psicológica y física, energéticamente, de París. Me pasó eso, por eso te puedo responder ¿cómo se dice? Con autoridad esotérica. Bueno, acá nos saluda Ismael desde Paysandú, igualmente un abrazo para Ismael Soya. Tenemos otra pregunta. La cita exacta es la que sigue. Me equivoqué. Yo sabía que se había equivocado, por eso lo aclaré. El corazón es un sol, el cerebro su luna, el vaso su Saturno, el hígado su Júpiter, los pulmones su Mercurio y los riñones su Venus. Esotéricamente, el sol de nuestro organismo es Saturno. Bueno, ahí está la aclaración, para complicarla más. Seguimos adelante. Ruta 1, Silvia y Edgardo. Un abrazo. Bueno. Vamos a ver. Gonzo Rivero desde Virginia, USA. Bueno, hermano, un abrazo para ti. Desde acá, desde Grecia, para los Estados Unidos. Tenemos allá un hermano que nos está representando cerca de Nueva York. Él se encuentra en Allentown, a 100 kilómetros de Nueva York. Estamos abriendo ya la Asociación Cultural Gnóstica Samer Lasmi
haciendo nuestros primeros pasos con un grupo de formación en Nueva York. Un saludo para ustedes. Vamos a ver si hay alguna pregunta y si no vamos a ir terminando por acá. Vamos a hacer la última reactualización de la página. Ahí viene. Vamos a ver, dice. La respuesta a la falta de energía cuando se despierta dice, normalmente sería una falta de Shakti debido a las carencias de hoy en día en el planeta. Coincido plenamente, es lo que a mí me pasaba en París. Falta Shakti, que es la energía. Entonces ahí hay que o ver si el lugar donde uno vive es tan denso que uno no puede recuperar energía, tocaría que moverse de ahí. O si no, ver también la alimentación física y también hacer algún suplemento de vitaminas. Por ejemplo, en el desayuno, vitamina E, vitamina C, como jugo de naranja. La vitamina E puede ser en cápsulas, magnesio en cápsulas. Por ejemplo, una cápsula de 250 miligramos de magnesio en cualquiera de sus formas. Selenio y todo lo que son los energetizantes. Ginseng, Gotu Kola, la centella asiática que es para el cerebro. Entonces ahí habría que ver si la causa es porque la ciudad donde usted está es demasiado densa o hay una falta de, como dice Daniel, es una falta de Shakti, o sea, de energía vital. Bueno, tenemos ahora Luis, de las inmediaciones de Porto Alegre, Zapucaya. Se les cortó, pero van a buscar la grabación. Bueno, sí, la debe tener. Esto lo vamos a partir de mañana ya se va a encontrar en la página de MixLR o en nuestra página se puede descargar. No se preocupe, Luis. Suele suceder. Gracias de Canoas, Italia, desde Bérgamo, el hermano Anselmo. Fuerza a todos los hermanos, gracias a ti, maestro Michael y tu esposa Laura. Bueno, un gran abrazo para Anselmo, un gran luchador y colaborador de la causa. Los hermanos que se encuentran acá en el monasterio le mandan muchos saludos a Anselmo, todos lo conocen. Vamos a la última, ahora sí, es verdad, la última actualización. Ya es suficiente. Bueno, sí, dice acá, ¿recomienda alguna práctica? Perdón, hay más. Uy, acá traen un montón. Horacio, gracias. Ismael, ¿cómo saber si uno está haciendo la voluntad del Padre? Es muy buena pregunta la de Ismael, que es un joven de las juventudes gnósticas. Eso se consigue por intuición. Hay que mucha intuición, hay que aprender a callar la mente. Hay que aprender mucho a escuchar la voz del corazón. ¿Qué nos dice nuestro corazón? Y eso se sabe con la intuición y con la lógica. Porque si una persona se toma 1 litro de whisky por día, seguro que no está haciendo la voluntad del Padre. La lógica primero. Y ya cuando uno la lógica sabe que sí, la intuición. Bueno, saludos de Colonia para Olga y Guillermo. Acá Argentina, Misiones, si no estoy equivocado. Saludos de Argentina. Adhiero a lo que comentó el señor Gonza, claro. Creo que es la principal causa del fracaso de los misiales en Argentina. Bueno, yo con eso no me voy a meter. Charles, muchas gracias por las enseñanzas. Y a usted, Charles, por la misión que están desplegando con todos los hermanos misioneros del Brasil. España pregunta cómo puede conseguir la conferencia. Va a estar publicada mañana en el sitio nuestro de la página griega y en MixLR. Tiene que entrar a la parte de Showreel y ahí siempre se publican donde publicamos todas las conferencias. Entra a nuestra página en griego, hay un botón a la izquierda que dice Gnosis Radio y ahí lo lleva donde están todas las conferencias, se pueden escuchar o bajar. ¿Recomiendo alguna práctica? Sidney, no entiendo, ¿práctica para qué? Si es para que el problema de la falta de energía o para otra cosa. No me queda claro la pregunta, ¿recomienda alguna práctica, maestro?
Supongo que debe ser para la falta de energía. A ver si Sidney me puede aclarar eso. Ricardo Colombo, desde Italia, muchas gracias y saludos a ustedes también. Lara, lo mismo. Sidney, agradece al hermano Daniel. Fátima, de Ecuador, en Italia, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si Sidney nos aclaró la pregunta para terminar la conferencia de hoy. Canoas, Brasil, sur del Brasil. Vamos a estar en el Brasil entre el 12 y el 15 de septiembre, ustedes ya saben, para una convivencia ahí con los hermanos. Bueno, muchas gracias a Fátima. Gracias desde Uruguay. Gracias a Estados Unidos, Alemania. Dice acá la hermana Ana de Misiones que para un buen sueño no hay como hacer pranayama antes. Enseñanza de la hermana Ana. Elena Baliotti, muchas gracias maestro y su esposa. Y igualmente, gracias a Lucas. Fátima, lo mismo. Bueno, no entró la aclaración de... Sí, para la falta de energía, acá entró. Bueno, no, para la falta de energía ahí hay que solucionar, es decir, hay que ver por qué se está sucediendo y la práctica es solucionarlo, pero ya con lógica. O sea, yo en París, te digo la verdad, la ciudad me aplastaba, después más o menos me acostumbré, pero en ese caso la única solución fue después salirme o mudarse a un lugar en la periferia de la ciudad donde no haya tanta densidad, si es la ciudad. Si es falta de alimentación, ver lo que uno está comiendo. Y si es falta de vitaminas, poner las vitaminas. Esa sería mi recomendación para el problema ese donde hay falta de energía. Y obviamente hacer mucho recuerdo de sí. Porque cuando uno está dormido psicológicamente y se identifica con las cosas de la vida, la energía se desparrama y uno se cansa mucho más. Bueno, muchas gracias a Fátima. Gracias a Silvana. Muchos saludos para todos. Vamos a terminar entonces por acá. Les agradecemos infinitamente. El domingo que viene es 27, no vamos a tener conferencia porque estamos en las actividades propias de la segunda cámara acá en el monasterio, pero posiblemente nos estemos encontrando el otro domingo. Les agradezco muchísimo la atención, el esfuerzo que estamos haciendo todos por salir adelante. Nuestro anhelo que tengan un muy buen día, mucha fuerza, con el mayor cariño. Es nuestro más sincero anhelo todos los días que el pueblo gnóstico, los hermanos de los diferentes países que nos estamos uniendo alrededor de esta enseñanza y del monasterio de León XIII, podamos seguir adelante en nuestro viaje con alegría, con entusiasmo, con amor, con fuerza, con luz, con comprensión, todas virtudes del ser, todas virtudes de los colegios de iniciados, todas virtudes que nos van a permitir un día encontrarnos con la verdad, con la libertad y con eso que tanto todos nosotros estamos buscando. Que tengan muy buenas noches, hermanos, paz inverencial.